Estamos aquí en el primer episodio de Fuera de Norma. Bueno, ya ha habido un episodio antes, los espectadores lo habrán podido ver, pero ese era más de presentación. Ahora oficialmente sí que tenemos el primer invitado, por así decirlo, a Fuera de Norma, que bueno, en este caso es Marcos Tirado, coach de CrossFit. Y bueno, bienvenido a Fuera de Norma. Marco, muchas gracias. Bienvenido vosotros aquí a mi casa. Un placer. Bueno, si quieres arranco yo. Sí. Y voy a ir al grano. O sea, estamos aquí en Rent2Box, en Alter Cross, en box de CrossFit, pero queremos saber algo, o sea, queremos saber qué vino antes de Alter Cross y de lo que es el CrossFit para ti, ¿no? ¿Qué vino antes del CrossFit? Bueno, en general mi relación con el deporte en sí es de toda la vida. Prácticamente desde los 7, 8 años llevo practicando deporte, no solo evidentemente CrossFit, del cual no tenía constancia entonces, pero he sido nadador, he practicado salvamento deportivo concretamente. En mi casa hay una relación con el deporte muy especial porque mi padre se dedicó al deporte, entonces nosotros podemos vivir esa educación y esa disciplina deportiva desde un punto de vista quizás más fuera de lo cotidiano o de ver el deporte como algo, como un hobby, ¿no? Sino más como un estilo de vida desde bien pequeño. Entonces, antes de todo esto, antes del CrossFit, del cross-training, que es a lo que me dedico, o del entrenamiento funcional, pues estuvo, como bien te digo, el fútbol como espectador o como educación, la natación como primer deporte, las salas de musculación vinieron después, en fin, un poquito todo ha ido evolucionando, hasta que, bueno, ahora profesionalmente me dedico a la enseñanza del cross-training. Yo he analizado un poquito tu perfil y tú has estado en la selección española, ¿verdad? Sí, en el salvamento hubo ha sido mi etapa deportiva a nivel competitivo, ¿vale? Por así decirlo, no como a nivel recreativo, a nivel simplemente de entrenamiento. A nivel competitivo, mi deporte ha sido el salvamento deportivo, ¿vale? Yo he estado relacionado con la piscina, con el mar, con el agua siempre, ¿vale? Y sí es verdad que en las categorías ya de infantil, cadete, que fueron, por así decirlo, las más potentes o las más fuertes en cuanto a ese pico de forma, ¿vale? Yo estuve en un club de aquí de Almendralejo, de mi pueblo, y es verdad que conseguimos un crecimiento muy grande para dentro de las posibilidades de ese deporte a nivel nacional y a mí algún compañero o compañera nos llamó a la selección, hicimos un par de convocatorias con la selección española, ya te digo, en categorías de infantil y cadete que fueron como la explosión, ¿no? del club en general en este deporte. Sí, de hecho quería por sumar un poco y darte, o sea, ponerle medalla a lo que conseguiste. Hemos indagado un poco más y bueno, nos gustaría que vieras un par de recortes que hemos extraído de por ahí, a ver qué... Sí, recuerda los momentos esos. Sí, claro que sí. ¿Puedes leer las noticias? Sí, Marcos Tirado logra la medalla de plata en 100 socorristas en el Campeonato de España en Vigo. El socorrista de la Escuela de Salvamento Almendralejo, Marcos Tirado, en la foto, vaya foto, logró el pasado martes la medalla de plata en la prueba de 100 metros super socorrista a los Campeonatos de España que están disputándose en Vigo, en la provincia de Pontevedra. Qué guay. Y aquí tenemos otra que yo y mi compañero, Marcos Tirado y Miguel González, logran medalla de oro en cuerda, que era una de las pruebas de salvamento. De hecho, es una de las pruebas que más conseguíamos, ¿no? Ese tipo de logros. Teníamos por así decirlo, una fama, ¿no? Dentro del recorrido de clubes de salvamento en esa prueba concreta, y es verdad que cosechamos muchas medallas, muchos logros. Qué pasada. ¿Cuántos años tenías ahí exactamente? O sea... Pues yo empecé en el salvamento con 8 años, pero en la época de competición de estos rangos ya de selecciones extremeñas, españolas, pues está en torno a los 13, 14, 15, 16 años, esos 4 o 5 años de plena adolescencia, por así decirlo, también fue como la plenitud deportiva o de rendimiento deportivo en este deporte en concreto, sí. Supongo que al estar en la selección española estuviste en algún centro de alto rendimiento, ¿no? Sí, en la segunda convocatoria, que ya éramos un poquito más mayores, las primeras convocatorias, por lo menos en este deporte en sí,
eran casi inmediatamente después de los campeonatos nacionales. Los campeonatos nacionales de salvamento se pueden disputar en invierno y en verano, evidentemente, pero en verano sí que tienen la particularidad o la cosa que tenemos pruebas de piscina y había pruebas de playa, ¿no? Entonces son como campeonatos mucho más espectaculares, más completos. E inmediatamente después de los resultados de ese campeonato nacional, te convocaba la selección y te podías plantar directamente en un viaje directo a la convocatoria que ellos quisieran. Esa fue la primera, fue en Alicante. Y evidentemente es una convocatoria como cualquier otro deporte. Estás con la selección, con tus compañeros de otros clubes y súper bien. Pero eres más niño en esa época y los entrenamientos son como más recreativos, más a conocerse, más a vivir ese ambiente de intensidad desde un prisma más recreativo, más suave. Para los chavales eran 12, 13 años. Pero ya con 15 y 16 la convocatoria ya es mediante una carta a tu club, te vas en un autobús o en un tren. Recuerdo que me fui a Madrid y allí te recoge una furgoneta, pues bueno, como a cualquier otro compañero. Y sí que fue en el CSD, el Consejo Superior de Deportes, allí con sus instalaciones y bueno, y allí entrenando pues en la piscina donde entrenan pues los nadadores olímpicos y el equipo olímpico español y todo eso. Qué bueno. Te exigía ya, o sea, me imagino que claro, has hablado de que al principio era un poco más recreativo, ¿no? Con edades de 8, 9 o 10 años, pero a partir de los 12, 13 o 14 años, ya cuando competías a nivel nacional, ya había una exigencia, ¿no? Aunque fueras todavía joven, entiendo que había una... ¿Qué sacrificios hacías, por ejemplo? A ver, realmente es que el deporte conlleva una exigencia y una disciplina que tienes que cumplir, evidentemente. Según la edad que tienes, pues las cosas se van poniendo más serias y es normal. Y hoy en día cualquier deporte a partir de 12 años, si quieres tener una aspiración profesional, ¿vale? O vivir de ello, o simplemente no vivir de ello, pero tener un resultado importante, necesitas esa exigencia y te la tienes que imponer, aunque no me guste esa palabra, pero es real que tienes que aprender a convivir con ella. Realmente cuando estás en una categoría inferior, pues a lo mejor no es tan así, 10, 11, 12 años, no porque no sea así, sino porque tú como niño, como niña, no lo concibes así, sigues haciendo ese deporte que te apasiona. No voy a decir que seas bueno por suerte, pero es verdad que es todo mucho más de corrido. Los resultados vienen porque tienes esa capacidad, pero a partir de los 13 y 14 hay que currar. Hay que currar mucho, hay que entrenar mucho y quizá haya momentos en los que tengas que hacer cosas que no hacen tus amigos de 14, 15 años. ¿Se puede considerar que con esa edad para ti ya era un trabajo? Pues sí, a ver, no lo llamaría trabajo en sí, pero evidentemente tienes un horario súper estructurado, no solo entrenas, en mi caso, en una piscina, o el que sea futbolista en un campo de fútbol, sino entrena en su casa pues con una alimentación, con un descanso, en fin, que influyen muchas cosas a ese nivel ya. Y sí, pues se puede considerar formar parte de tu vida a un nivel muy exigente, casi como podría ser un trabajo, sí. O sea, por leer entre líneas, llegaste a perder algo de esa juventud a la hora de estar compitiendo. Perder algo me refiero a competir a ese nivel implicaba mucho sacrificio. Pues sí, puedo estar de acuerdo. Evidentemente, la propia palabra lo dice. Hay un sacrificio. Tienes que sacrificar algo. Evidentemente, tus amigos van a un cumpleaños, 14, 15 años, se recogen tarde, 16, 17, vamos a poner edades ya en las que, bueno, todos hemos sido adolescentes. Y tú, pues, a lo mejor te tienes que marchar a casa antes, o a lo mejor tienes que dejar de hacer algo que te gusta porque tienes una concentración importante, o tienes un viaje mañana, o, en fin, cosas que cualquier deportista vive. Lo que pasa es que desde fuera parece sencillo, o la gente que no lo ha vivido parece relativamente fácil pasar esa etapa, pero yo creo que es la etapa más dura de un deportista, ¿sabes? Ese momento en el que todavía no sabes dónde están tus aspiraciones deportivas y sin embargo tienes abierto, pues, digámoslo así, el ser un adolescente como tus amigos o el seguir enfocado en realmente ese objetivo deportivo. Yo pienso que ni es fácil, ni creo que todas las personas estén preparadas para ello. Viéndolo desde fuera, claro. A ver, está claro, y yo creo que hay una cosa muy importante en el deporte, y esto va al hilo un poco de que a día de hoy
es una manera de enseñar, ¿vale? Yo me dedico a la enseñanza deportiva, no del cross en concreto, sino en general de un poco inculcar lo que es el deporte o lo que ha sido para mí el deporte. Y al final, la madurez que te da el deporte a nivel competitivo, ¿vale? Yo creo que es lo más importante con lo que nos tenemos que quedar de la competición en sí. Una persona madura porque compite no solo en sacrificio, en esfuerzo, en aprende a llegar a llevarse a sí mismo al límite, no solo eso, sino a madurar, a entender que lo que está haciendo día tras día tiene una recompensa, a aprender que a veces hay que hacer ese tipo de sacrificio de los que hemos hablado anteriormente, a aprender que hay que entrenar todos los días y todos los días hay que exigirse un poquito más. Eso es madurez. Y a lo mejor es una madurez que no se le atribuye a un niño con 13 años, pero en el deporte necesitas tenerla. Y no la ganas solo, tienes entrenadores, tienes a tus padres, tienes a un montón de gente alrededor que te ayuda. Y eso es muy bueno del deporte, que aprendes a madurar, quizá antes de tiempo incluso. Si ese chaval de la foto te estuviera viendo ahora mismo, ¿qué crees que pensaría de tu vida de hoy? O sea, de lo que has conseguido, de todo ese trayecto y hasta lo que eres hoy en día, ¿qué crees que pensaría? Bueno, puesto que ese chaval de la foto es bastante más joven que yo, creo que le gustaría, tío. Le gustaría en lo que me he convertido o en lo que he dedicado mi vida. Y no sé si en aquel momento en concreto, que son casi 20 años, pero no sé si en aquel momento en concreto hubiese pensado en dedicarme a la enseñanza de alguna disciplina deportiva, pero sí que tenía claro que el deporte me iba a acompañar en todo lo que pudiese y a nivel profesional también. Entonces creo que estaría contento. ¿Cuándo decides formarte y dedicarte plenamente a lo que es entrenar personas y dejar a un lado, por así decirlo, esa etapa más de competición, de salvamento deportivo? Pues a ver, son varios factores los que influyen en ello, ¿no? No es una toma de decisión, no te despiertas un día y dices, se acabó mi momento de competir y voy a empezar a enseñar, porque bueno, todo es mucho más complejo. Pero es verdad que conforme te vas haciendo mayor, vas terminando tus estudios, tienes que tomar decisiones, ¿no? Como cualquier persona. Acabas secundaria, quieres seguir en bachiller, quieres estudiar una carrera. Todos son decisiones que a lo mejor no todas van por el camino de tu disciplina deportiva, en este caso, de tu entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Creo que en el momento en el que yo decido querer dedicarme al deporte o a la enseñanza deportiva, viene un poco ligado al momento en el que dejo de competir, ¿vale? Yo a los 19 años aproximadamente, que soy ya categoría absoluto, entro en la categoría de los mayores, por así decirlo, empiezo a entender que le quiero pedir al deporte otra cosa, que no sean resultados y competiciones, sino empiezo a reencontrarme con ese disfrute, a volver a disfrutar entrenando, a disfrutar. ¿Y qué pasa? Cuando te metes en una calle y a nivel individual has conseguido cosas en tu club, pues entrenas con los críos, y los críos, pues bueno, eres un poquito la referencia, ¿no? Tus entrenadores te utilizan como, mira, él consiguió tal cuando tenía tu edad. Y eso me gustaba a poder hablar con los niños. Estás en un vestuario cambiándote con un niño y le estás pues, dando consejos, o le estás, no sé, inculcando algún tipo de valor que va de la mano con lo que tú has hecho, ¿no? Y eso me gustaba. Estás practicando otros deportes y estás también enseñándole a la gente, por ejemplo, en una sala de musculación. Yo veía que mucha gente a lo mejor llegaba, yo ya llevaba un par de años allí, yo empecé relativamente pronto en el gimnasio, y cuando el gimnasio pues era un poquito más un páramo, por así decirlo, y veías a gente más perdida y bueno, pues le echaban una mano. Y yo veía que se te daba bien, y a todo el mundo le gusta hacer lo que se le da bien. Yo veía que se me daba bien hablar sobre el deporte, yo veía que se me daba bien hablar sobre lesiones musculares, yo veía que se me daba bien pues hablar, y veía que la gente te escuchaba, y no sé, yo lo comparo mucho con un grupo de amigos que yo he tenido siempre que le encantan los coches. Le encantan los coches, yo no tengo ni idea de coches, ¿vale? Pero yo me quedaba embobado y les preguntaba y les escuchaba, y para ellos sería algo pues, súper sencillo, y dirían, ¿cómo no sabes esto? Pues pasaba un poquito al contrario, ellos llegaban, pues me duele aquí o un tío y tal, y enseguida pues hablabas de ellos, hablabas de ese músculo en concreto, de cómo lo trabajan, y ellos se quedaban embobados escuchándote, y yo decía,
pues sí, para mí esto es fácil, ¿no? Entonces fue un poquito todo ese conjunto de factores de quitarme un poquito la presión de la competición, de empezar a entrenar, a disfrutar de los entrenos, a compartir el mismo objetivo con niños más pequeños, el practicar otras disciplinas deportivas, el empaparte de todo eso, lo que hizo que enfocase un poquito más toda mi vida a la enseñanza en sí. Qué bueno. O sea que a día de hoy, ¿qué dirías que te engancha más? ¿Mejorar marcas de ese niño adolescente que compitió en Salvamento, etcétera? ¿O mejorar a las personas como coach o como entrenador de CrossFit o como entrenador deportivo? A ver, tengo la respuesta súper clara, aunque no lo parezca. Yo creo que también está contestada por lo que acabamos de escuchar, pero... A mí me encanta mejorar marcas. Me encanta, evidentemente. Yo llego mañana, entreno y hago este ejercicio mejor que ayer, o me lo veo, me grabo técnicamente mejorado. Hay algo súper indicativo de ello, que es cantidad de kilos, la barra, por hablar del cross-training, y eso me encanta, ¿a quién no le gusta? Pero entiendes, y eso lo da la madurez profesional también, que tu camino va más allá. Y yo entiendo que llegará un día en que mis marcas no mejorarán y que me tendré que enfocar en mejorar otro tipo de cosas. Y a mí lo que realmente más me motiva o más me recompensa, ¿vale? La mejora es la forma de enseñar, ¿vale? Yo cuando empecé en este deporte en concreto, pues llevo ya 5 años como entrenador, ves el progreso de la gente, ¿vale? Y bueno, pues vas puliendo tu forma de expresarte, tu forma de hablar, tu forma de enseñar, vas viendo un grupo heterogéneo, personas que llegan, que necesitan una cosa u otra, y vas puliendo todo eso y vas haciendo tu método, como digo yo, ¿no? Y encontrar tu seña de identidad en cómo enseñas, en ver cómo la gente progresa, ver que el método funciona, que es una frase que yo utilizo mucho. Eso es infinitamente más motivador que levantar más mañana o que hacer un ejercicio nuevo. Se te nota, ¿eh? Se te nota en la cara cuando hablas de las dos cosas, se nota. Me alegro, hombre, me alegro. Ambas le tienes cariño, pero... Sí, total. Mira, Marcos, yo te quiero hacer una pregunta a nivel un poco, en mi caso personal, ¿vale? Yo soy una persona que empecé a hacer gimnasio, ¿vale? Iba a una sala de musculación, en este caso. Con el tiempo lo dejé, me fui a hacer CrossFit, ¿vale? Por problemas personales tuve que dejar el CrossFit y para empezar poco a poco volví a una sala de musculación. ¿Y sabes qué me sorprendió mucho? Que esa persona que iba a una sala de musculación hace 5 años no podía hacer, tenía que pedir el relevo a un compañero para hacer un ejercicio, y a día de hoy veo que las salas de musculación están mucho más vacías que antes. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Crees que es por algún motivo? ¿Crees que las personas están más relacionadas ahora con otro tipo de deporte? Bueno, realmente estoy de acuerdo y no, ¿vale? No siempre es todo blanco o negro. Realmente creo que no es que las salas estén más vacías o tengan menos público hoy en día, sino que el abanico o la oferta de deporte ha crecido, ¿vale? Hoy en día hay muchas disciplinas deportivas que no siempre van de la mano de la competición. Con esto quiero decir que antiguamente deporte era el que salía en los Juegos Olímpicos, ¿no? Te hablo de los años 2000. Y hoy en día no, hay mucho método. El CrossFit, el cross-training, el Ironx, las carreras de obstáculos y ese tipo de disciplinas también se han instaurado, muchas para quedarse, otras son modas y es inevitable. Entonces son ofertas es un portafolio nuevo para una persona que no haya encontrado su deporte o que no le guste hacer una sala de musculación o no tenga esa educación de sala o esa disciplina de sala. Entonces es como todo, a mayor oferta pues tienen más posibilidades de elegir. Pero aún así no creo que la sala en sí esté más vacía, porque creo que hay hoy en día mucho más conocimiento, mucha más información. Hablamos de métodos de entrenamiento, de cómo se estructura una tabla, la famosa tabla que te daban en el gimnasio cuando entrabas. Creo que todo eso ha evolucionado enormemente. Hay mucho más conocimiento, mucha más información, mucha sobreinformación, creo que también hay.
pero también se ha roto un poco el estigma del entrenamiento de la fuerza y eso es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo y contento. Anteriormente en una de las preguntas que me habéis hecho he comentado que empecé en el gimnasio con 17 años. Yo recuerdo en mi casa, eso pues sentó como, no, te vas a apuntar a un gimnasio, vas a quedarte más bajito, o vas a cortar el crecimiento, o eso tal, o allí la gente hace cosas malas, o lo que sea. Había como un poco esa nube negra en torno a lo que es entrar en una sala, ¿no? En las épocas de las revistas de Ronnie Coleman y todo esto, pues a tu madre se pensaba que te ibas a convertir en eso, ¿no? Y luego nos hemos dado cuenta de que no, de que vas al médico y te dice que hagas fuerza, vas al psicólogo y te dice que entrenes la fuerza, que cojas una rutina, una disciplina y que eso te va a ayudar. Y creo que eso también fomenta que las salas estén pues, más llenas y sobre todo más de gente más joven. Entonces, por un lado, considero que las salas no es que estén más vacías, sino que la gente tiene más información, va un poco más a su rollo. También se ha abierto mucho el tema de horarios. Antes todo el mundo trabajaba en un horario, ahora hay gimnasios 24 horas, eso reparte mucho a la gente, ¿vale? Sí, de hecho, en Madrid, por ejemplo, cuando vivía en Madrid, salía del metro y llegaba al centro y veías un montón de gimnasios porque ha habido una fiebre de apertura de un montón de gimnasios y veías a la gente a lo mejor haciendo ejercicio a las 6 de la mañana, ¿no? En los gimnasios. Incluso cuando salías por la noche también, a lo mejor a las 10 de la noche o tomabas algo por ahí o salías a cenar, a las 12 de la noche seguían abiertos los Totalmente. Imagínate una ciudad donde tardas en llegar a tu trabajo 1 hora o tienes que coger un transporte público. ¿Qué haces? ¿No haces deporte? Estaría un poquito el discurso, sería contradictorio a lo que estamos hablando. Pues necesitamos que existan gimnasios 24 horas, necesitamos salas de musculación, necesitamos profesionales que sepan lo que están haciendo, eso también, ¿vale? Todo ha evolucionado también. Este trabajo es más exigente con los profesionales de este sector, porque ya no te vale con una tabla cualquiera, esa persona sabe o entiende más o menos lo que necesita para su objetivo y tú tienes que dárselo. Si tú le das una tabla que mañana entra otra persona, le mira de reojo la tabla y es la misma, yo no sé si estoy equivocado, pero creo que en Extremadura no existen gimnasios 24 horas, ¿no? Yo creo que sí, sí. Y si no existen 24 horas, son 18 horas. Aquí, concretamente en Almendralejo, tenemos gimnasios que a lo mejor no están abiertos de 6 de la mañana a 6 de la mañana, 6 de la mañana, tal, pero a lo mejor cierran a las 12 de la noche y te abren a las 5 de la mañana. Vale, no son 24 horas. Sí, pero casi. La franja que ocupan es enorme. Y bueno, por poner un poco en jaque a ambos mundos, ¿no? Que te han acompañado, que es la parte de musculación, la sala, por así decirlo, que empezaste con 17 años y ahora el CrossFit, que es plenamente a lo que te dedicas. Sí. ¿Qué diferencia real ves entre la sala como tal y el CrossFit? Mucha diferencia. El CrossFit es un entrenamiento funcional, ¿vale? El cross-training no es un entrenamiento funcional, ¿vale? Es un entrenamiento que educa un poco al cuerpo, ¿vale? Trabajando la fuerza, estás haciendo una serie de movimientos funcionales. ¿Qué significa ser funcional? Significa que puedes trasladar esos movimientos a tu vida cotidiana, ¿vale? Siempre se dice, pero es un poco así, el hecho de poder coger un peso, de cargar una furgoneta, hacer una mudanza, comprar, tal, implica una serie de posturas, de educación postural, de higiene postural, que no todo el mundo tiene, ¿vale? Y en el CrossFit un poco se te enseña a eso, ¿vale? Y tu cuerpo mejora la fuerza a través de esos movimientos. La sala de musculación, evidentemente, por supuesto que entrena la fuerza, pero son movimientos más, lo vamos a llamar más irreales, ¿vale? Son movimientos mucho más controlados, con máquinas, poleas, con rangos de movimiento, con angulaciones muy estrictas, no se sale mucho el movimiento de lo que la propia máquina te deja hacer, ¿vale? Tiene su parte buena, que es más fácil de ejecutar, por así decirlo, porque tienes una máquina o algo que asume ese control, pero es verdad que en tu día a día no utilizas tanto ese movimiento, estás creciendo muscularmente, pero no estás educando al músculo a moverse, por así decirlo. Y en el cross sí pasa. En el cross no solo ganas fuerza, sino que encima eres más hábil, te sientes más ágil, más sano en general, porque notas esa mejora, ¿no? En tu movimiento día a día.
Qué bueno. Bueno, si quieres podemos arrancar con la pequeña acción que teníamos aquí de mitos y verdad. Sí, sí. ¿Quieres arrancar tú? Vale. Te vamos a hacer un par de preguntas, ¿vale? En las que tú solamente tienes que responder sin entrar en detalle. Luego ya más adelante entraremos. Solamente necesito que respondas si es mito o es verdad, ¿vale? Guay. Le puedes dar un poco de contexto, ya que te mojas, por así decirlo, pues, Sí. le das un poco más de contexto si No quieres. me parecéis mucho. Para Al justificar. final son frases que, bueno, pues que se escuchan en el día a día, en el trabajo, en la calle. O sea, entonces, bueno, queremos saber por un profesional como tú qué piensas, ¿vale? Vale. ¿CrossFit es lesivo? No. Mito. ¿Por qué dirías que es mito? Diría que mito porque creo que no existe un deporte al que se le pueda poner un sello de lesivo o de no lesivo, realmente. ¿Vale? Y no estoy haciendo una defensa en jaque de mi disciplina, pero no, creo que todos los deportes entrañan un riesgo, todos, ¿vale? Unos más que otros, evidentemente, por la complejidad de sus movimientos, las circunstancias de su propia prueba, sea cual sea, ¿vale? Pero incluso teniendo claro esos márgenes de los que puede entrar la posibilidad de lesión, el CrossFit o el cross-training no lo considero ni de lejos de los deportes más lesos. Guay. Te lanzo otra. ¿La proteína daña los riñones? Esto es difícil de responder mito o verdad, porque evidentemente no estamos hablando de qué proteína, de una suplementación, de una proteína natural que viene Hablaremos de una proteína de suplementación. de suplementación, ¿no? Bueno, pues aún así en la proteína de suplementación hay muchos tipos de proteínas, están isoladas, no veganas, procesos de filtrado, laboratorios que las fabrican. Yo, personas que tengan insuficiencias renales, pues evidentemente antes de consumir proteína tienen que ir a un médico a que les indique que si son aptas para su uso, porque evidentemente necesitas un proceso normal, sin ser especial ni nada, de filtración y demás, que si tu cuerpo tiene cualquier problema de ese tipo, pues a lo mejor se te puede complicar. Entonces, evidentemente esto no es cuestión de vas al gimnasio, toma proteína, no, infórmate, ve si a tu cuerpo puede tolerar una ingesta de proteína normal a través de suplementos y adelante. Yo esta, por ejemplo, la escucho muchísimo, la verdad. Si no sudas, no has entrenado bien. Pues esta no la he escuchado yo mucho, pero a ver, yo creo que es un poco una frase más hecha, ¿no? Más, pues, bueno, pues el sudor como la recompensa al trabajo. Pues, hay muchos factores que pueden indicar si has hecho un buen entreno o no. El sudor, no sé, depende más de la hidratación que tengas. Si estás bien hidratado vas a sudar mucho más. En verano vas a sudar mucho más. En una sala de musculación, las personas que entrenan fuerza máxima y hacen descanso completo, quizás no suden tanto, ¿vale? Con un tío que está aquí haciendo burpees, montándose en una bici o haciendo dominadas. Pero no tiene que ver con su esfuerzo o rendimiento, sino más con la intensidad de velocidad, potencia, cargas, movimiento, cardio, revoluciones del corazón y demás. No creo que tenga mucho sentido la frase en sí. Vamos a terminar con una que yo creo que da un poco, no sé, creo que hay mucha gente que demasiado motivada y que no le da valor al descanso y entonces no sé, a mí esta pregunta me ronda siempre, ¿no? Y es, ¿entrenar todos los días es mejor que dejar algún día de descanso? Por poner una coletilla, pero sería la pregunta, ¿entrenar todos los días es mejor? Es decir, ¿entrenar de lunes a sábado o de lunes a domingo en este caso? Mito. Es que es muy arriesgado o difícil concretar tanto en todo lo que conlleva el deporte. Es decir, cuánta cantidad de horas dormir, cuánta cantidad de proteína tomar, cuánta cantidad de días entrenar. Cada persona es un mundo, cada persona tiene un objetivo, cada persona tiene una vida, cada persona tiene un horario, un turno de mañana, un turno de noche, un turno partido.
Entonces lo considero mito. ¿Es mejor entrenar más veces? Pues probablemente un deportista olímpico entrene entre 4 o 5 horas al día y entrene 6 días a la semana porque tenga a un especialista a su lado que sepa cuántas cargas ponerle a su caso concreto, qué día viene de descarga, pero todos los días haga algo. Pero estamos hablando de un deportista olímpico, ¿vale? En el ejemplo que os he puesto. Una persona normal, ¿sabéis cuántos días tiene que entrenar? Los que realmente pueda cumplir. Si él tiene una rutina, o ella, una rutina de 3 días, y esa rutina es capaz de afrontarla lunes, miércoles y viernes, y no fallar nunca, adelante. Si por ende va a decir, pues voy a añadir un día más, lunes, martes, miércoles y viernes, y el martes me va a fallar porque casi siempre va a tener algo o tal, cosa que es normal, porque hoy en día somos personas normales y corrientes que venimos a entrenar a un box o a un gimnasio y necesitamos, pues hay muchas cosas en la vida más importantes que ello. Si me va a fallar ese martes, mantén tus 3 días. Totalmente. Si te viene bien entrenar de lunes a viernes 2 días y el sábado y el domingo entrenar también, hazlo así, por cuestión de tiempo, por cuestión de tu propio rendimiento. Cada persona es un mundo. Evidentemente no todo el mundo se conoce a nivel deportivo y ahí entra mi trabajo como entrenador. Yo perfectamente sé qué día me viene mejor descansar, sé qué día de la semana rindo mejor, sé qué día de la semana si descanso me va a costar recuperar la próxima semana el ritmo, ¿vale? No le puedes exigir a todo el mundo que se conozca así, claro. Pero tu misión un poco como entrenador, entre otras muchas que hay, es hacer una programación ajustada a ese tipo de cosas. Entonces, entrenar más, mejor, pocas veces más es mejor, ¿vale? Si no, no es tanto el cuánto, sino el cómo. Totalmente. Claro, yo, por ejemplo, por mi caso personal, yo entreno CrossFit, entreno aquí en Altercross precisamente, y estoy encantado de ello. Y claro, yo por donde vivo, es decir, me tengo que desplazar en coche y supone pues eso, una inversión de tiempo y de buscar el hueco y de tal, ¿no? Y bueno, y de sobreesfuerzo, por así decirlo, porque siempre tener que ponerte en coche, en tal, al fin y al cabo, sí, sí, sí. Claro, a mí el cuerpo sí que me pide entrenar más. Yo trato de entrenar 3 días a la semana. Sobre todo he estipulado 3 días porque si no es eso, una inversión de tiempo que también puedo dedicárselo a otras cosas, ya sea trabajo, sea familia, o sea ocio, ¿no? Y claro, pero sé que el cuerpo me pide más. Entonces, pero no le meto ese cuarto día porque sé que ya me va a implicar, pues, cancelar otras cosas, otros planes, por así decirlo, o venir con la lengua afuera, porque no me dé tiempo, porque... Entonces, claro, ese es mi caso personal. A mí me encantaría venir 5 días a la semana, pero por las características, por así decirlo, que tengo, pues no. Pero no es algo excepcional lo que te pasa a ti, es algo que le pasa a todo el mundo, ¿vale? A mí me encantaría compaginar mi rutina deportiva aquí con volver a nadar, ¿vale? O intentar meter un par de días de natación a la semana. Ahora no lo hago porque, bueno, no está disponible la piscina aquí y tal, pero me podría ir fuera a nadar. Pero logísticamente me pasa como a ti. No puedo, tendría que dejar otras cosas o entraría en lo que yo llamo ese bucle de frustración de Totalmente. Me he propuesto ir, a ti te pasa, el cuerpo te pide más, pero no solo te tiene que pedir el cuerpo más, sino tienes que ser capaz de afrontar ese día más. Eso es. Si no, lo único que vas a generar es una frustración en ti de me he propuesto entrenar más este año, le pasa a mucha gente con las típicas etapas del año de gimnasio, ¿no? Me he propuesto entrenar más y es que, tío, siempre me surge algo y solo puedo ir 3 días, nunca consigo ir 4. Pues a lo mejor cambia el foco. En vez de ir 4, ve esos 3 días, ten un compromiso de esfuerzo con esos 3 días, dalo todo esos 3 días y si alguna vez te encuentras con ese martes del que hemos hablado antes libre, que en la vida que vivimos hoy en día es prácticamente imposible, pero si alguna vez te encuentras con ello, aprovéchalo y vale, pero que sea algo espontáneo. No te comprometas a algo que no puedas cumplir porque solo vas a generar frustración y va a hacer que los otros 3 días no te sean suficientes y a lo mejor sí que lo son. ¿Sabes una cosa que me está llamando la atención? Ahora que estamos aquí grabando en el box, que no hay espejo. O sea, es una cosa que me llama la atención a comparación con los gimnasios. Los gimnasios están llenos de espejos, pero los box, o sea, en el box que estamos, bueno, y creo que en la mayoría de los box, de las personas que hacen CrossFit, no hay espejo. ¿Crees que ahí sí que puede haber una parte de diferencia de que la gente
viene a entrenar de verdad y otras personas que van a... Porque yo lo veo mucho, gente que va al gimnasio y se pone a hacerse fotos. Entonces, tú como entrenador, ¿cómo ves esa parte de estética, esa parte de entreno? Bueno, lo primero, creo que en ningún box, o al menos en los que yo he ido tanto como deportista o he estado por ahí fuera, creo que en ninguno he visto espejos, fuera de lo que es un vestuario, ¿vale? No tienen espejos, es verdad. No tengo aquí alrededor, no hay espejos, no hay espejos donde tú puedas ver la ejecución de tu movimiento o tu entrenamiento. Creo que por varios motivos. El primero, pues bueno, por riesgo a que se rompa, evidentemente. El segundo, porque creo que no hay tiempo para estar mirándote al espejo. Aquí el entrenamiento es full cañero. Y el tercero, porque creo que intentamos alejarnos un poco del componente estético en cuanto al objetivo, ¿vale? El cross-training se enfoca en lo que hemos hablado anteriormente. Tenemos que ser funcionales, tenemos que entrenar fuerza a través de la funcionalidad del movimiento, tenemos que sentirnos sanos, hábiles, ágiles. Evidentemente, todo eso, si cuando lo consigues, así a grosso modo, mi talla de pantalón se reduce, me siento mejor, en el espejo de mi casa me siento más guapo, más guapa, eso es algo que es una recompensa que te da todo lo que hemos hablado ahora, ¿no? Anteriormente. Pero en el gimnasio al final tiene que haber espejo, es que tiene que haberlo. No es que no se vaya a entrenar, eso entra dentro un poco de la disciplina del propio que está sentado en un banco o en un teléfono y se le van los 2 minutos de descanso. Eso entra dentro de su disciplina, pero no tiene la culpa el espejo en sí. El espejo está porque tú al gimnasio, el deporte para lo que estaba concebido la sala era el fisiculturismo, ¿no? Y al final hay un componente estético dentro del fisiculturismo. Te guste más o te guste menos ese tipo de cuerpo, ese tipo de deportistas salen a una tarima a que los valoren estéticamente, con sus parámetros, ¿vale? Simetría, volumen, masa, densidad de musculatura, etcétera, lo que se les note en las venas, supongo, no sé, hay varios parámetros. Entonces tiene que haber espejo, porque ese tipo de personas entrenaban y luego tenían que posar y mirarse al espejo y ver lo que a través del bombeo o de la sesión que habían trabajado en ese momento habían conseguido, porque era su deporte. Es como el que está corriendo en una pista de atletismo y al final hace una prueba de velocidad, ¡pum!, de 100 metros y dice, venga, vamos a medir a ver qué tal estoy. Un poco así, algo parecido. ¿Qué pasa? Que las salas, como se han convertido en eso, en un poco el punto de encuentro ahora de chavales, de gente para sentirse bien y sentirse bien estéticamente, pues tiene que haber espejo, porque al final no deja de ser un reclamo para el sector. Claro, digamos que el espejo no es el problema es el mal uso del espejo, o el mal uso del espejo promovido por las redes sociales, ¿no? O sea, que digamos. Sí, a ver, al final... mal uso, entendemos mal uso. Sí, entiendo lo que me quieres decir. Yo creo que por donde van los tiros un poco, cuando hemos hablado de la demasiada información que hay, va un poco al hilo de lo de las redes sociales. Hoy en día hay físicos espectaculares en redes sociales que son totalmente irreales, ¿vale? No hablo de tablas milagrosas o de dietas milagrosas y poco saludables, nada de eso. Simplemente las redes sociales, hay componentes, ahora mismo inteligencia artificial, ediciones de fotos, luces dentro del propio gimnasio, espejos dentro del propio gimnasio. Un día que has hecho un entrenamiento full pierna, tienes un bombeo de la sangre en las piernas mucho más grandes en ese momento, que luego pues todo eso vuelve a su cauce natural y ya está, pero hay mucha trampa, ¿no?, por así decirlo. Pero como hoy en día cogemos el móvil en la mano y lo que vemos es tal, la gente persigue un poco eso. Y eso se consigue en un gimnasio. En los que hacemos cross-training, en nuestras redes sociales nos aparece mucho cross-training, pero también nos aparecen salas de gimnasio, nos aparecen chicos con la rutina perfecta para que tus hombros sean estos, y las chicas con la rutina perfecta para que tus piernas sean estas. Y ya no solo a nivel de ediciones de vídeo o de tal, sino esa persona pues tendrá una alimentación detrás, tiene una ropa determinada que a lo mejor favorece que se vea ese tipo de cuerpo. Entonces hay que disasociar un poco esa imagen que tenemos de teléfono, de tal, y centrarnos un poco en lo que estamos consiguiendo en nuestra intimidad, en la intimidad de nuestra casa. Ahora que lo mencionas,
Sí que el cross-training yo veo algo muy beneficioso y es que además todos, ¿no? A día de hoy vivimos pegados a un móvil. Entonces, creo que es la hora de entrenamiento en el cross-training te hace liberarte, ¿no? Del dispositivo móvil. Al final es un entrenamiento en el que, joder, te estás entrenando tú, no como, por ejemplo, hemos hablado en una sala de musculación que seguramente vas a estar con el móvil. Entonces, en eso sí que veo yo algo muy positivo. Pues sí, estoy contigo y me parece también súper positivo, porque aunque nos está costando cada vez más, ¿vale? Cada vez nos cuesta más que la gente deje el móvil en la taquilla o lo abandone un poco, se olvide un poco de ello, porque hoy en día trabajamos, vivimos, sociabilizamos, estamos en contacto con nuestra familia y seres queridos por si pasa cualquier cosa mediante el móvil. Cada vez resulta más difícil que una persona se olvide del teléfono, ¿no? Pero es cierto que cuando llegas aquí tienes facilidades para desconectar. Llegas, lo primero es, vienes a la pizarra, comentas con tu compañero al cual has visto en la aplicación que viene hoy a tu hora y tienes buen rollo, o tienes un pique sano, por supuesto, de vamos a ver hoy quién tal, no sé qué, y empiezas a conversar con él, miras la pizarra, tal. Cuando el entrenador, el coach te dice, empezamos, es que lo que hemos dicho, no hay tiempo. En ese momento, bueno, a full. En ese momento solo es entrenamiento y no hay nada más alrededor. Y tus compañeros. las etapas que tiene de off-season, de fuera de sesión, de la parte que hay entre un calentamiento y un WOD, son para respirar y beber, ¿sabes? No es para... No puedes hablar, no puedes... ¿Qué vas a hacer? Mirar Facebook o Instagram, no puedes. De hecho, yo creo que también a mí por lo menos me pasa, no sé si le pasará a otros alumnos, que estás tan concentrado en ver, bueno, en un poco en que nos expliquen la técnica y nos explique un poco el entreno, el good que va a haber, para ver cuánto vas a sufrir, para concienciarte, que se te olvide todo lo demás. O sea, yo si tuviera el móvil en el bolsillo, yo creo que ni lo miraría, que obviamente no se puede, para empezar, tener el móvil en el bolsillo o cerca, porque es que, uno, no da tiempo, y dos, si no te lo cargas, con el movimiento que tal, pero tú estás tan concentrado en ver lo que vas a sufrir, por así decirlo, visto desde el lado, desde el lado positivo, que yo creo que no te pide el cuerpo pensar en otra cosa. Tiene esa parte de exigencia a nivel de concentración que está muy bien, porque si a la gente sin el teléfono, porque es algo que es común en todos los boxes, la gente no está con el teléfono mientras tú explicas o no debería, no sé que tenga algo súper importante entre manos, pero si aún así, cuando lees un WOD y te lo explica tu entrenador, muchas veces, no sé, la imagen esta de la fórmula de tal, que no tienes ni idea de por dónde va, imagínate si encima hay 20 segundos en los que lees un mensaje de WhatsApp. Esa parte te la comiste. Ya se te olvida, te saltas entreno. Y además es un momento del entrenamiento del WOD cuando te saltas un ejercicio que duele muchísimo. Que es como, sí, duele. Tengo que recuperarlo, tengo que ir hacia atrás, ya pierdes. Alguien se habrá dado cuenta. Porque claro, rompes la dinámica con lo que hasta el momento había sido tu entreno, ¿no? Personal. Y eso frustra mucho. Entonces creo que es algo que ni siquiera se dice. Simplemente la gente sabe que el móvil no existe. Sí, al final es desconexión mental. Total. Claro, y esto me lleva a pensar, claro, la gente que viene porque al desconectar totalmente y centrarte en hacer el ejercicio, vienes más por estar bien contigo mismo que por verte bien. Es decir, esa diferencia que hay ahora entre las personas que hacen cross-training o crossfit, que creo que van más buscando el estar bien que el verse bien, que obviamente viene ligado también. Terminas obviamente pues tonificándote, poniendo una buena forma, ¿no? Esculpiendo un poco el cuerpo, pero hay esa rivalidad un poco con la de verse bien, ¿no? Que es muchas veces el objetivo que van buscando la gente que se apunta a un gimnasio, ¿no? Entiendo. A ver, los motivos por los que una persona entre en un box pueden ser muchos y no hay ningún problema en ello, igual que por los que vaya a un gimnasio. Y cada día, como el deporte va creciendo y cada vez se hace más famoso y bueno, la moda, aunque ya creo que el CrossFit no es una moda, se va instaurando cada vez más, te viene gente más heterogénea, más gente que no ha hecho nunca nada. ¿Vale? Antes era más común, gente que venía del gimnasio, a lo mejor se aburre ya en un gimnasio, necesita otro estímulo, ¿vale? Pero ahora ya cada vez viene más gente de, no he hecho nada, o llevo 10 años sin hacer nada.
Anteriormente la gente veía esto como algo más inaccesible, ¿vale? Entonces los motivos por los que una persona entre pueden ser muchos. Lo importante es por el motivo por el que se queda. Y hablo de mi caso personal, un box de CrossFit como el nuestro, de cross training, la mayoría no se queda por algo estético. No, hay algo mucho más allá. Y en gran parte lo que hemos hablado, a nivel mental, esa hora de desconexión, a nivel de cómo se sienten, de cómo duermen, están mejorando ese descanso, están mejorando. Yo siempre digo una frase que cuando dentro de un mes ya no te asfixies subiendo una escalera, por así decirlo, ¿vale? Por poner un ejemplo muy exagerado, seguirás viniendo y ya no te importará que te quede mejor una ropa o subirte a una báscula, simplemente te vas dando cuenta sin darte cuenta, que es lo bonito, de que estás mejorando y ya te importa menos. A lo mejor tú llegaste aquel día porque te casabas dentro de 6 meses y querías entrar en un traje, o llegaste aquel día porque había sido una Navidad muy dura y era enero y era la cuesta de enero y llegaste, o habías venido aquel día porque, bueno, pues necesitabas desconexión mental por el motivo que fuese y te quedas por otra cosa. Y eso creo que el cross-training tiene eso tan maravilloso. Yo por sumar un poco a lo que te haría quedarte en el cross-training, aparte de obviamente esa sensación de satisfacción contigo mismo, es un poco la comunidad, ¿no? ¿Une tanto ese sufrimiento dentro de lo que es el entreno del cross-training y el crossfit? No hay nada que una más que el sufrimiento. Nada. El sufrimiento común, el saber que lo que hay en esa pizarra tú lo vas a hacer igual que el que está a tu derecha, lo vas a padecer, porque al final es esa disciplina del esfuerzo hay que tenerla, ¿vale? En este deporte sobre todo. Y eso une mucho y es algo que he visto yo a través de la competición, de la propia competición del cross-training. He visto un ambiente diferente, el ligado un poco a al principio de lo que hemos hablado, del salvamento. La competición que yo he vivido en salvamento es diferente a la que estoy viviendo ahora, ¿vale? En el salvamento era un deporte individual al final, sí que tenías tus etapas de relevo con tus compañeros, pero la mayoría de pruebas eran individuales, entonces todo se regía mediante un resultado, un tiempo, te comparabas con el que estaba a tu lado, una cámara de salida mucho más agresiva, sobre todo para gente así más joven, mentalmente más dura, ¿sabes? Ese pique más insano, por así decirlo. Yeah. Y aquí, en las competiciones de cross, se nota mucho que las personas saben a lo que se van a enfrentar y se animan, se apoyan, porque es un sufrimiento tan grande que une mucho. Hay competición y hay compañerismo a la vez. Sí, por lo menos lo que yo creo. Sí, totalmente. De hecho, yo lo veo a diario aquí en mis alumnos. Evidentemente siempre tienes a tu compañero el que te aprieta las tuercas, y eso es sano, al que va a tu ritmo, el que coge el mismo peso que tú, el que más o menos su entreno y el tuyo van a ser similares, y está eso de termino antes. No lo podemos negar, es un deporte. Hay ganadores y hay perdedores. Totalmente. Pero tienes que educar eso, no el último pierde, no el primero gana, tienes que educarlo. Como entrenador intento hacerlo. Y evidentemente yo llego a la pizarra, yo siendo entrenador, y programo mi entreno, y cuando lo veo digo, este entreno a mí es de los que me cuesta. ¿Por qué? Porque tiene este ejercicio en el que soy malo o no se me da del todo bien, ¿vale? Y cuando me meto en la clase con este alumno que me aprieta en este ejercicio tal cual, intento estar cerca de él, y cuando terminas lo aplaudes y lo comentas. He intentado seguirte el paso en esto porque a mí se me da fatal y, tío, no he sido capaz de pillarte, tal cual, pero no sé, es otro ambiente, es bastante diferente, y creo que es por eso, por lo que hemos dicho, que el sufrimiento une mucho. Qué guay. Hablamos del sufrimiento, hemos hablado también del crossfit a nivel de ganar satisfacción, pero claro, sabemos que para llegar a mantener el crossfit también se necesita una buena alimentación y una buena suplementación. O no tiene por qué ser una suplementación, pero de alguna manera tiene que estar algo equilibrado si quieres conseguir ciertos objetivos contigo mismo o quieres ser un poco más ambicioso, ¿no? Claro, entiendo que como coach tú puedes ya no solo impartir las clases y orientar a las personas, para que hagan bien técnicamente lo que son los ejercicios y orientarle hacia cómo pueden progresar, ¿no? Con
más entreno, menos entreno, con más descanso, menos descanso, pero desde el punto de vista de la alimentación, ¿hasta dónde llega un coach en cuanto a recomendación de nutrición, a diferencia de lo que haría un nutricionista? Es decir, ¿hasta qué punto puede recomendar un coach de CrossFit cierta alimentación o cierta suplementación? Bueno, depende un poco de sus conocimientos, evidentemente. De sus conocimientos, depende un poco de su confianza con el alumno, con el deportista, con el atleta. Depende un poco de los objetivos que este deportista tenga, ¿vale? Y depende un poco de la confianza que tenga como entrenador, el propio entrenador, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es un trabajo complejo, el poder hacerle a alguien un plan de nutrición, ¿vale? Pues exige todo eso que hemos comentado, un conocimiento, una confianza, un saber del día a día de esa persona, de si tiene algún problema endocrino y tal. Entonces eso quizás sea más trabajo de un nutricionista, y ahí pues como entrenador, si no ofreces ese servicio porque pues, no tienes una titulación, pues evidentemente no es ofrecerlo, es simplemente puedes aconsejar a tu atleta. Y le aconsejas sobre una nutrición basada en tu deporte. Claro. Pero si esta persona pues quiere algo un poquito más específico, tal, pues ya tienes que entrar en rangos de medirlo, pesarlo, con una continuidad, saber cómo se estructura su día a día, no en comida, sino en horario, a qué hora te levantas, a qué hora duermes, a qué hora vas a trabajar, tienes un descanso dentro de tu jornada laboral donde te permita comer algo, todo eso lo tienes que saber, ¿vale? ¿Cuáles son la cantidad de ingesta calórica que necesitas tu día a día? ¿Cuánta cantidad de deporte y qué tipo de deporte? Porque a lo mejor no haces solo cross training, a lo mejor una persona que hace cross training 3 días a la semana y 2 días se va a hacer en bici 47 kilómetros, claro, pues no le vale la misma nutrición que a una persona que solo hace CrossFit o cross training 5 días a la semana, ¿vale? Entonces, al final es todo un poco el embudo, hay que hacer mucho embudo, mucha información, ¿vale? Y eso, por eso el nutricionista es un trabajo mucho más individualizado, porque tú vas a un nutricionista, te sientas en una mesa como estamos nosotros, y te recopila toda esa información y puede darte un trabajo mucho más individualizado. Es complejo para 200 personas que tienes dentro de un box individualizar cada cosa, ¿vale? ¿Podrías hacerlo? Sí, puedes hacerlo, puedes dar ese servicio, puedes tener una plantilla grande de entrenadores y darlo. Si tienes los conocimientos y ya te digo, tienes esa seguridad y tienes confianza con ese alumno para sentarte, pues no todo el mundo se atreve a decirte, pues mira, como fatal. Hay personas que no consideran que la nutrición deba antojarla y dicen, no, yo prefiero entrenar más y comer un poquito más a mi aire, porque para ellos no hay ningún sacrificio venir a entrenar, pero sí es un sacrificio la cocina. Es que depende, hay gente que para nada es un sacrificio comer bien, pero venir a entrenar sí es un sacrificio. Entonces es más complejo de lo que parece. Además, tú lo has comentado antes, al final el tener mucha información, que la tenemos al alcance por internet, mucha gente le pasa que dice, la proteína es mejor antes de entrenar, la proteína es mejor después. ¿Qué piensas tú sobre eso? Pues pienso un poco en la línea de lo que hemos hablado sobre los días de entreno. Anteriormente, todo evoluciona, y anteriormente pues se hablaba de eso, de cuándo consumir la proteína, cuándo consumir la creatina, cuándo consumir lo que sea, cualquier suplemento, ¿no? Y siempre había pues el típico gurú del estudio científico que te dice con total certificación que la proteína, el músculo, la absorbe mejor después de entrenar porque tiene una base científica X, etcétera, etcétera, porque has castigado al músculo, el músculo está como más ansioso por ese nutriente que le das con la proteína. Vale, pues hay estudios científicos que lo corroboran, pero también hay estudios científicos, como hay tanta información, que te dicen que la diferencia entre consumir, por ejemplo, el suplemento de proteína después de entrenar a simplemente consumirlo, ¿vale? Hablamos de los mismos polvos, del mismo batido, la misma cantidad de polvo y la misma cantidad de agua, por ponerlo con agua, ¿vale?
pues no es que da igual, pero la mejora o la recompensa que tienes por tomarlo justamente después de entrenar, a tomarlo por las mañanas, cuando te levantas, pues no es tan importante. Entonces, a lo que voy, lo mismo que hemos hablado de los entrenamientos, tómala cuando puedas mantener esa rutina, cuando no se te olvide, cuando te resulte fácil tomarlo. Yo es que por la mañana me levanto con el estómago cerrado, pues no la vas a tomar ahí. Yo por la tarde me entra esa gusa del dulce, perfecto, métela ahí. Cómprate un suplemento de chocolate y métela ahí, porque ahí no se te va a olvidar. Sea después o antes de entrenar, tal cual. Oye, lo puedes hacer después de entrenar porque la metes en la mochila, es tu rutina y siempre lo vas a cumplir, estupendo. Tienes lo mejor de consumir proteína y aparte que tu musculatura la va a absorber cuanto antes, vale. Pero lo primordial, ¿sabéis qué es? Tomarlo. Ser constante, sí que no hay truco. ¿No? En ese aspecto. Y, claro, bueno, hablando de la proteína la toman las personas que a lo mejor quiere ganar en músculo o quiere mantener músculo, si a lo mejor hace un entreno muy duro, porque claro, el cross-training y el crossfit es un entrenamiento muy duro, entonces puedes llegar a perder masa muscular, entiendo que por, no sé si por practicarlo excesivamente. Bueno, a donde quiero llegar es, si una persona quiere o mantener su músculo, porque haga un entreno muy duro, ya sea crossfit o cualquier otro, en bici y tal, porque pierde muchísimas calorías, o quiere crecer en músculo, ¿cuánta proteína sería necesaria para una persona que entrena, por ejemplo? Cualquier cosa. ¿Cuánta proteína sería necesaria? A ver, si nos basamos estrictamente a números, ¿vale? Repito, a veces esto es, dar un número siempre asume un riesgo porque hay muchos datos, las personas, el estilo de vida que llevan y demás, pero sí es verdad que hay, vale, un intervalo, un rango. Nosotros necesitamos entre 1,5 y 1,8 gramos de proteína por kilo de peso, ¿vale? Por kilo de peso corporal. Eso sería lo ideal para mantener tu musculatura, ¿ok? Repito, esto es a grandes rasgos, algo que está estipulado así y que científicamente está comprobado que es así. Habrá casos y tal. Vale, la diferencia entre el 1,5, 1,8 o incluso 2, ¿vale? Es la intensidad deportiva. Si eres una persona que entrena 5 días a la semana, incluso 6, que haces una práctica deportiva como puede ser el cross-training, que tiene un consumo enérgico, hablamos de calorías, muy grande, tira más para el 2, para el 1,8-2. Yo intento consumir 2, ¿vale? Si eres una persona sedentaria, una persona que entrena muy 1 o 2 veces a la semana, incluso que no entrena, está el 1,5, ¿vale? Simplemente porque es lo que necesita tu cuerpo. En tu caso sería, por ejemplo, 2 por cada kilo de... 2 por cada kilo. Es que precisamente he traído una cosa, que son un paquete de atún, ¿vale? Ya le taparemos la marca. Y es para que veamos la cantidad de proteína que tiene, si quieres, cógela, la cantidad de proteína que tiene 3 latas de atún. Bueno, en este caso pondrá la proteína por cada 100 gramos, Sí. que será, creo que, la mitad, o sea, lata y media. Claro, y compararlo un poco con la cantidad de proteína que tendría que comer una persona que entrena a tu nivel o a un nivel similar en atún, en este caso. Pues fíjate, en estas latas de atún, hemos dicho lata y media, pueden ser de 100 gramos aproximadamente. Sí, más o menos. Vale, aquí pone unos 70, 2 latas, son 100 gramos, ¿vale? Pues lo pone aquí. Pues cada lata tiene en torno a unos 10-11 gramos de proteína, ¿vale? Evidentemente tiene muchas más cosas, hidratos, sal, grasa, etcétera, pero unos 9-10 gramos de proteína tiene una lata, 2 latas, unos 20 gramos, ¿vale? Porque evidentemente aquí te pone 100 gramos, pero el peso escurrido, que es lo que cuenta, son 52 gramos por lata, o sea, la mitad. La mitad de la proteína que te pone aquí, te pone 17. Vamos a poner 9 gramos, vamos a ser cariñosos con la lata. Vale, pues 9 gramos. Si yo peso, vamos a redondear, 90 kilos, tengo que consumir 180 gramos de proteína al día. Vale. ¿Cuántas latas de atún me tengo que comer? Vale, pues poniendo que solo comiésemos atún, que fuésemos a cumplir a rajatabla con el rango del proteico, ¿vale? Es inviable. Por eso existe la suplementación. ¿Vale? Hay que alejarse un poco de la idea de que suplementarse es igual a meterse químicos.
La proteína en polvo, el hidrato, ese tipo de suplementaciones están ya súper controladas, la mayoría la proteína viene del suero de la leche, ¿vale? Que son procesos que vienen de un producto natural que evidentemente se filtra, se separan las cosas que pues, sobran un poco y se convierten en un polvo porque sea de fácil ingesta, ¿vale? Hay proteínas, marcas, laboratorios que mantienen más la pureza que otras, ¿vale? Pero el éxito que tiene este tipo de suplementos, que ya no se consideran ni suplementos, se consideran... Hay una palabra que se utiliza cada vez más en este tipo de suplementación, proteínas, hidratos y tal, que son superalimentos. Lo que cumplen, o la función que cumplen, es poder consumir un alto porcentaje de proteína en muy poco espacio de tiempo. ¿Qué tardas en consumir un batido de proteína? ¿30 segundos? Incluso los polvos, el agua, la leche, si estás en una etapa en la que, bueno, pues tomas con leche. Mueves, agitas, 30 segundos, bebes. 60 gramos le has echado de polvo. Vamos a ser justos, no son 60 gramos de proteína, van a ser 53. 53 gramos, hemos dicho que cada lata tiene 8, 9. Por eso existe la suplementación y por eso es recomendable que la gente tome suplementación, siempre y cuando, lo que hemos hablado, vayas a un endocrino si has tenido algún problema o eres una persona de digestiones complejas, pesadas, vale, pero infórmate. Si te dan vía libre, profesionales, adelante, ¿por qué no? Sí, además es una pregunta que yo te quería hacer, o sea, ¿qué piensas tú de la gente que toma suplementación? Ya sea creatina, proteína, hidratos, o sea, tú realmente, por lo que has comentado y estás diciendo, no lo ves que sea malo, ¿no? No, para nada. De hecho, te diría que una persona que no te voy a hablar de una exigencia deportiva de alto nivel o de competición incluso. Una persona que simplemente vaya al gimnasio todos los días, que cada vez hay más, ¿no? Hay más personas que acuden y hacen deporte todos los días. Con todos los días me refiero más o menos de lunes a viernes, 5 días a la semana. Que tomen proteína, que tomen suplementación, que controle, que se informe bien, pero que tome suplementación porque su cuerpo y su masa muscular la va a necesitar por su consumo calórico diario. Una persona sedentaria, pues a lo mejor le es más fácil consumir esa cantidad de proteína, porque no os olvidéis, hemos dicho 1,5 o 2 gramos. La persona que hace deporte necesita un poco más. Claro. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, tomo creatina y sinceramente desde que la tomo el rendimiento es mucho mayor. O sea, obviamente necesito de una disciplina porque supuestamente la creatina tiene esa peculiaridad de que tienes que ser constante, ¿no? Porque si no, que digamos, pierde ese efecto. ¿Cómo funciona eso? Porque no... Claro, a mí no me entra tampoco en cabeza. O sea, imagínate que yo se me olvida un sábado que a lo mejor he salido a comer y tal y no he pasado por casa y se me olvida. ¿Tan malo es faltar ese día para poder seguir rindiendo el lunes y el martes que entrene, por ejemplo? No, evidentemente no. A ver, esto es un poco aplicar el sentido común. Yo hay días que si no entreno a lo mejor no hago el consumo de proteínas a través del batido, lo intento hacer a través de la cocina porque bueno, me puedo permitir un rango inferior, aplico el sentido común. ¿Por qué? Porque si no entreno estoy consumiendo menos calorías, mi músculo necesita menos recuperación, no necesita a lo mejor esa ingesta de proteínas. Por eso he dicho que es tan difícil regirse en números exactos. Al final tu día a día puede cambiar y si algún día se te olvida la creatina, no te preocupes, no va a bajar tu rendimiento. Sí es verdad que es un suplemento que conviene tomarlo todos los días, ¿vale? Es un poco más independiente a la proteína, al consumo, porque la creatina no aparece en los alimentos, ¿vale? Es un producto químico, aquí sí vamos a eso, pero está súper estudiado, yo creo que es el suplemento top rey por encima de la proteína, porque a un medio largo plazo, en torno a las 3-4 semanas, si estás haciendo un consumo responsable y medido todos los días, lo notas. Pero es que ya se ha comprobado que no solo tiene una mejora en el rendimiento físico deportivo, sino también cognitivo, también inmunológico, también de muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que es el suplemento ahora mismo que no es que esté de moda, sino que es prácticamente obligatorio. Ya los médicos, de los farmacéuticos médicos, estas personas
te lo recomiendan, ¿vale? No solo a personas deportistas, sino a personas con una vida mucho menos enfocada al entrenamiento diario, ¿vale? Pero no por saltarte una comida de tu dieta te pones gordo, ¿vale? Hablándolo así, ni por saltarte un día esa suplementación vas a perder todo tu progreso después de X tiempo hacerlo. Vale, vale. Tú hablas de dieta según objetivo, pero realmente, ¿qué significa? O sea, una dieta objetivo, ¿qué significa? Claro, porque hoy en día hay tantas dietas. Está la dieta keto, está la dieta pollo, dieta con carne roja, dieta no sé cuánto. ¿Qué diferencia hay? Y bueno, no sé por cuál te decantarías. De hecho, hay más. Hay mucha gente que sigue una dieta muy regular. Es decir, desayuna, comen y cenan lo mismo. Entonces, realmente este tipo de dietas, no sé si para el cuerpo son realmente buenas. A ver, el tema de la nutrición es un mundo, además es súper interesante y súper amplio, ¿vale? Mi opinión sobre las dietas, y esto es una opinión mía personal, es que tienen que ir, como bien has dicho, por objetivo. Yo puedo entender que una persona, volviendo al deporte del fisiculturismo, necesite una dieta sota, caballo y rey, porque tiene una competición después de X tiempo y tiene que llevar un poco al límite esa nutrición para que su cuerpo reaccione lo más rápido posible para llegar a una competición pues en el punto perfecto a nivel corporal para salir a la tarima y triunfar en su campeonato. Lo puedo entender, ¿vale? ¿Es una dieta que puedes sobrellevar durante toda tu vida, durante un largo periodo de tiempo? Pues no. Vale, yo considero que no, porque te faltan nutrientes, te falta alegría de comer. Es que hay que comer y sentirse bien comiendo, no comer por obligación. Cuando tienes un objetivo es más fácil hacer ese tipo de cosas, porque tienes un objetivo, sacar de la medalla de oro en Mister Olympia, tal. Vale, pero cuando llegue ese objetivo, ¿crees que esa persona va a seguir comiendo sota, caballo y rey? Pues se tendrá que poner otro objetivo o tendrá que volver a su comida normal. Entonces, lo que yo me refiero con dietas objetivo es que tienes que tener claro a dónde quieres ir. Porque el a dónde quieres ir va a marcar tu compromiso, va a marcar tu paso a paso, va a marcar lo que realmente quieres y no quieres hacer. Porque hay mucha gente, intuyo, que llegará al nutricionista y dirá, yo me quiero quedar en X kilos. Y el nutricionista le dirá, vale, pues mira, aquí tienes tu nutrición, evidentemente, con buen criterio, le hará los estudios que tengan que hacerle y le hará una dieta enfocada a esa persona y enfocada a que consiga ese objetivo de una manera paulatina, en un periodo de medio largo plazo, porque los milagros no existen tampoco en la nutrición, ¿vale? Y a lo mejor esa persona de que le da esa dieta dice, no, pero es que yo necesito llegar a tal día así. Y a lo mejor te ha puesto un rango de 3 meses. ¿Se puede conseguir? Pues a lo mejor la persona que le está haciendo la dieta le dice, lo puedes conseguir. Y coge el folio que le ha dado y le da en un post y así le cabe. ¿Vale? Por así decirlo. Y le dice, come esto. Tienes tus macros cubiertos, pero siempre vas a comer lo mismo, vas a comer a las mismas horas, no te puedes saltar nada, tal. Y a lo mejor esa persona también le dice, ay, pero es que esto... Entonces es complicado, ¿vale? Entonces, a eso me refiero con objetivo. Tienes que tener claro cuál es tu objetivo, cuánto quieres ese objetivo, cuánto te merece la pena. Porque si no te merece la pena, a lo mejor no estás dispuesto a hacer ese sacrificio tan grande. Mi recomendación es que tienes que construir una relación sana con la comida. Tiene que gustarte tu rutina de comida. Tienes que aprender a comer bien, a cumplir con tus macronutrientes, proteínas, hidratos, grasa, teniendo claro cuál es tu objetivo de rendimiento deportivo, si mejorar en el cross-training porque me gusta ser el más fuerte del box, o simplemente quiero llegar al verano, que es esa etapa en la que todo el mundo pues, se descamisa un poco y quiere estar más guapo en la playa, más guapa en la playa. Pues ten claro tu objetivo y ten claro cómo puedes conseguirlo de la manera más cómoda y que menos repercuta a tu salud. ¿Vale? Porque evidentemente si para llegar al verano es 1 de junio y quieres hacer una burrada de cambio físico, pues seguramente tu salud se comprometa. Pero si empiezas en enero, pues a lo mejor vas a construir una relación sana con la comida. Incluso te vas a poder permitir un sábado ir a
comer fuera, ir el domingo, pues mira, el domingo voy a hacer esta comida trampa para que no sea siempre, para no romper esa sana relación, pues el domingo, venga, pedimos comida en casa y comes un chin en casa. Y te lo permite. Y eso refuerza tu relación con la comida, porque hoy como así y mañana ya vuelvo a mis rutinas, a mi tal, que me gusta, donde como alimentos que me gustan, ¿vale? Y creo que la clave de la nutrición o de hacer una dieta que puedas alargar en el tiempo es que tu dieta, la palabra dieta desaparezca. Que no sigas haciendo dieta, que sea tu forma de comer. Es que no es una obligación como tal, no es un... Exacto. Que llegue un momento en el que no tengas que mirar un folio pegado en la nevera. Simplemente sepa. Es algo natural. Exacto. Y bueno, sumado a esto, claro, esa persona que viene con ese objetivo claro, que lo quiere acompañar con una buena alimentación para poder llegar, entiendo que también llega con un objetivo de entreno regular para poder llegar a ese objetivo. Pero muchas veces esa persona a lo mejor viene de o tener sobrepeso o de no haber hecho ejercicio nunca o de hacer mucho tiempo que no hace ejercicio. ¿Cómo afrontas un caso real de esa persona que viene con ese objetivo, pero al mismo tiempo con un poco de miedo e inseguridad también por cómo afrontar, y más en una sala de cross-training, ¿no? Que también tiene ese punto de dureza, ¿no? A la hora de hacer ejercicio? Se podría resumir en una sola palabra, que es empatía. Tienes que empatizar. Tienes que empatizar, tienes que saber leer a las personas. Cuando llegan, tienes que saber... llega gente a la puerta del box y mientras me está hablando está mirando. Y está mirando como hay ahí un animal levantando peso, una chica súper fuerte, un tal... Y tú tienes que visualizar que esa persona ya se está sintiendo un poco cohibida, por así decirlo, ¿vale? Por este ejemplo concreto que me pones. Entonces tú tienes que intentar sacarlo un poco de esa idea, hacerlo sentir seguro, ponerte en su piel y saber a dónde va esa mirada, saber que él está mirando eso porque se está sintiendo cada vez, es que aquí hay gente muy fuerte, tal. Entonces tienes que abrazarlo un poco, en sentido metafórico, acogerle y adaptarle lo que necesite. Hacerle sentir que todo el mundo ha pasado por eso, ponerle ejemplos de casos reales, incluso presentarle a personas que hayan pasado por su situación. Pues mira, este fulanito tal y ha pasado por esto igual que tú y cuéntale cómo empezaste tú. Y la gente, además, esto es un buen rollo que te caga, ¿sabes? Se ayuda mucho. Generar pequeñas victorias, ¿sabes? Preguntarle siempre cuando termino, bueno, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal? ¿Hoy has podido terminarlo? El otro día, ¿te acuerdas? Es un feedback constante. Tú le tienes que recordar siempre a la gente de dónde viene, porque el cerebro es caprichoso y se olvida. La gente aprende hoy a hacer eso y mañana quiere otra cosa que no le va a salir y ya se olvida de lo que acaba de aprender. Lo que quiere es que le vuelva a salir algo nuevo. Entonces, tu trabajo, aparte de todo lo que tienes, es generar esas pequeñas victorias con esa persona que tiene sobrepeso, pues de una manera educada, pero cuando veas que ha perdido peso, ¿hace cuánto no te pesas? ¿O te has pesado últimamente? ¿Estás mejor ahora? Porque tú lo notas y esa persona lo nota y cuando se lo dice le gusta, evidentemente porque sabes que vino con ese objetivo. Entonces en el momento que tú ves que lo está consiguiendo, generas esa victoria. ¿Qué tal? Una persona que no salta un cajón, personas con sobrepeso tienden a no tener esa capacidad de saltar un cajón por miedo a tropezarse o tal, a que todo el mundo que salta el cajón lo vea y diga, ay, mi madre, tal. Pues tienes que generarle esa victoria cuando consigas saltar el cajón. Ay, hoy te he visto tal, sin ponerlo en el foco. ¿Vale? Sin decir, venga, hoy vamos a saltar el cajón, hoy nos vamos a proponer. No se trata de eso. Se trata de dejar que esa persona lo haga porque esa persona quiere hacerlo. Y si quiere hacerlo, lo va a conseguir. Pues es lo que necesito de un deportista. No necesito ni técnica ni una forma física espectacular. Necesito compromiso. Y si esa persona quiere y se propone, lo va a conseguir. Cuando lo consiga, ya cuando él se piense que tú has estado dando vueltas por el box, corrigiendo a gente, le dice, ¿qué tal? Te he visto que has saltado el cajón un par de veces, tal. Se va contenta, generas esa pequeña victoria. Y esa persona a lo mejor ha venido por un motivo, lo que hablábamos anteriormente, ha venido por esa pérdida de peso, porque pues ya no se encuentra a gusto cuando se mira en un espejo. Y en el momento que pierda peso, porque lo conseguirá mediante ese compromiso y la ayuda de sus compañeros y entrenadores, lo conseguirá, pero luego se va a quedar por otra cosa. Se va a quedar por otro o sea, realmente
un entrenador puede cambiar la vida de una persona, ¿no? Quitarle sus miedos, o sea, realmente es más que un simple entrenador, ¿no? Totalmente. Al final, lo que te cambia la vida es el deporte. Lo que el deporte hace en tu cabeza, en tu día a día, en tu mente y en tu salud física también, por supuesto, te cambia la vida. Y el entrenador es una representación, es una guía para que tú lo consigas, ¿sabes? Entonces, un entrenador se convierte un poco, yo lo siento, y es una de las cosas que a mí más me motivan, y te conviertes un poco en esa vela de la gente, en ese objetivo, en ese estilo de vida que la gente admira realmente. Porque admira tu sacrificio y tu compromiso, admira que seas una persona saludable, porque la gente quiere un entrenador que sea saludable, que tenga un ejemplo de vida saludable, que tenga una disciplina, que vea el deporte como a ti te gusta verlo, ¿vale? No lejos han quedado, son entrenadores antiguos de disciplinas rusas, de Militares, ¿no? militares. Eso, pues a lo mejor para la competición, y quien quiera seguir con ese método, si le funciona ya a ellos, pero estamos hablando de un mundo mucho más abierto, de que pueda venir cualquiera a practicar tu deporte y de acogerlo, ¿vale? Entonces te conviertes un poco en eso, en ese ejemplo. Recuerda, Además lo hemos, perdona que te interrumpa, además lo hemos estado hablando antes, ¿no? Que en un centro de musculación te daban una tabla y tú hacías los ejercicios y te quedabas solo. Pero aquí realmente no. O sea, no hay un es así. acompañamiento ahí, sí. Sí, ha cambiado un poco, porque evidentemente todo ha evolucionado, como decimos, y cada vez pues, la gente tiene que estar más encima tuya por la propia exigencia del usuario, tanto aquí como en la sala. La gente ya no quiere que le des una tabla y te olvides. Si no solo quiere sudar, ¿no? Quiere entender, ¿no? Claro, la persona quiere entender el porqué. Yo recuerdo mis primeros pasos en un gimnasio, me dieron una tabla, cada 15 días la cambiaba, y yo no tenía ni idea del porqué. Yo realizaba un press militar en 4 series de 10 repeticiones. No lo entendía, simplemente lo hacía, cumplía con lo establecido. Te fiabas de una persona que tú le dabas un dinero a cambio de un servicio, pero hoy en día no funciona así, porque la gente sabe, la gente conoce, la gente se informa porque le interesa. Entonces, cuando una persona te pregunta preguntas como las que me habéis hecho vosotros hoy, tienes que saber responderle. Y es tu compromiso con tu trabajo, con tu profesionalidad. El saber entender que las personas no tienen por qué saber lo que sabes tú. Es que a mí se me estropea mi coche y voy a un taller y no sé lo que le pasa. Evidentemente eres un profesional y pongo mi confianza en ti para que me lo arregle y me lo solucione, ¿vale? Pero necesito poder volcar esa confianza en ti, ¿vale? Y la gente lo hace cuando va a un gimnasio. Ahora, la gente va a preguntar el por qué. Claro. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué, si mi objetivo es tal, por qué me tengo que subir 10 minutos en una máquina después de entrenar? Si yo no quiero perder peso, si estoy sudando y voy a perder peso, las personas no tienen conocimiento, ¿vale? Entonces tú tienes que intentar no educarlo, pero sí hacerle entender que tú sabes de la materia y que lo estás llevando por un buen camino, que deposite esa confianza en ti. Volviendo a la afirmación que comentábamos antes de el CrossFit realmente cambia la vida de una persona, o más bien en este caso un entrenador, porque obviamente sin un buen entrenador el CrossFit no podría, yo creo, cambiar la vida de una persona. Yo creo que ese acompañante viene muy bien para que una persona cumpla su objetivo o para que una persona cambie de estilo de vida si viene de un estilo de vida un poco, bueno, fuera un poco de su línea o en ciertas situaciones que a lo mejor no benefician, ¿no? ¿Recuerdas algún caso real de este tipo de cambio de vida? De algún alumno que viniera de un estilo de vida pues, un poco más, bueno, Sí. más inestable, ¿no? Por así decirlo. Totalmente, totalmente. Además, particularmente aquí en el centro, en el box, recuerdo un caso súper concreto de una persona que tenía un estilo de vida bastante alejado de todo lo que conlleva dedicarse tiempo a ti, a tu salud, ¿vale? Sin entrar en detalles, pero bueno, un estilo de vida que era peligroso incluso, ¿vale? Y ha cambiado totalmente, ha abrazado el deporte como lo que es, un estilo de vida, un hábito diario, cotidiano, con el que una vez que
que te sientes a gusto con lo que haces, ya no te separas de él. E incluso yo noto que esa persona ha abandonado literalmente ese estilo de vida, ya no le mueven esas cosas, incluso intenta en su círculo, en sus amistades, en esas personas que quizás le acompañaban en ese estilo de vida anterior, intenta atraerlos hacia el deporte y no solo en esta persona, en general lo ves mucho en los centros deportivos, veo mucha gente que se aleja de un estilo de vida que al final yo creo que ellos consideran y saben que no es el adecuado y buscan en el deporte como ese refugio, esa salida también de ahí, ¿no? ¿Y en ese tipo de persona qué cambia primero, la cabeza o el cuerpo? ¿Qué crees que es? Esa pregunta la verdad es que es bastante buena. Porque te diría que el cuerpo incluso es mucho más difícil trabajar la cabeza. El cuerpo al final, a través de algo físico, puede ir cambiando, pero la cabeza hay que trabajarla durante prácticamente toda la vida, porque hay momentos en los que puedes caer en la tentación de dejar el gimnasio, el cross. Tienes una lesión, olvídate de estilos de vida, tienes una lesión importante y tienes que luchar con el volver, con el querer volver, con el sentirte con ganas de recuperarte de esa lesión, y eso es un trabajo totalmente mental, porque el físico puede recuperarse, ¿vale? Dentro de unos parámetros, de la medida de lo posible, mediante trabajo y rehabilitación. Yo he tenido infinidad de lesiones y entreno a una exigencia alta, pero esto es duro, eso es complicado, y en el proceso de cambio de una persona que viene con una mentalidad fuerte y arraigada en un tal, a lo mejor tiene una disciplina grande en el deporte, pero lo que hace fuera le cuesta más cambiar, ¿vale? Y eso es complicado, eso no es tan fácil, Hemos hablado de la disciplina, hemos hablado del que se busca más el nivel de satisfacción, sobre todo aquí en el cross-training, pero ¿qué es de esa cultura del cuerpo perfecto? Por ejemplo, ¿qué opinas tú de los fisiculturistas o las personas que se dedican más a buscar ese look perfecto de estético, ¿no? Y por ello pues recurren a esteroides o recurren a cierto tipo de suplementación más química y más ilegal, ¿no? Para conseguir esos objetivos. Pues mira, por desgracia, el mundo de la química, de los anabolizantes y de ese tipo de trampas está ligado al mundo del deporte desde que el deporte es deporte. Y existirá en todas las disciplinas, no solo en el fisiculturismo. Siempre hay alguien que opta por el camino fácil y que quiere conseguir algo mediante tal, y habrá muchos que se detectan, otros que no lo sé realmente, no sé ni cómo funciona realmente en tu organismo. Sé que provoca desajustes hormonales, que a nivel de salud es una bomba, que son problemas renales, problemas hormonales, etc. Pero no sé cómo se suministran, no sé cómo la gente consigue con tanta facilidad hoy en día ese tipo de tal, pero está muy enfocado el mundo del gimnasio por lo que hemos hablado del estético, porque el mayor cambio, más que en el rendimiento, es a nivel estético. Supongo que personas que utilicen un anabólico en concreto, una hormona del crecimiento o algo de eso, notarán un cambio mucho más rápido en su cuerpo que una persona que lleva entrenando mucho tiempo, pero te compensa realmente, te compensa que con 35 años. El año pasado hemos visto a youtubers famosos que se dedicaban un poco a informar sobre, no promovían el uso pero informaban sobre el uso de anabólicos en salas, de cómo las dosis que tienen que tomar o tal. Vale que no hacían una promoción, pero están un poco, en mi opinión, blanqueando ese uso, porque estás dando una información que por mucho que tú digas después de dar esa información, no, pero la verdad es que esto no quiero que se consuma tal, pero si estás dando esa información y estás diciendo que tú eres consumidor, estás blanqueando.
estás blanqueando el uso de ese tipo de sustancias. Y hemos tenido el año pasado 2 fallecimientos de personas con menos de 35 años. Joder. Eso no es ninguna tontería. Y, Es que no y- vivir ni un tercio de su vida. Y que en 35 años, tío, es que yo tengo 32 años, ¿sabes? Que esas personas que consumían ese tipo de sustancias. ¿La causa de la muerte es exclusivamente eso? Pues quizá no, pero sus fallos hormonales, renales o de órganos tal, pues seguramente haya tenido algo que ver. Seguramente, porque un chaval con esa edad no fallece por causa natural. Entonces, creo que por desgracia, como he empezado, está ligado al mundo del deporte y se consumirá. Creo que hay deportes que lo tienen más normalizados que otros. Creo que hay deportes que mantienen unos rangos de dopaje más laxos que otros, ¿vale? o sea, que hay distintos niveles de... Sí, porque al final los estamentos deportivos son distintos, ¿vale? Porque el estamento deportivo que rige una Olimpiada, pues el COI, el Comité Olímpico Internacional y todo eso, y la marca, por ejemplo, CrossFit, nació de una marca privada, ¿vale? Es una marca registrada y, bueno, pues tiene su competición y pone sus normas. Intuyo que en los rangos del doping tendrán sus normas, ¿vale? Y serán diferentes a las del ciclismo, y las del ciclismo serán diferentes a las del Aerox, y las del culturismo, fisiculturismo. Esos cuerpos son totalmente irreales, ¿vale? Es algo con lo que yo creo. Yo no voy tan en contra de ese consumo, porque evidentemente estoy en contra de que a nivel deportivo, las personas no opten por la vía fácil y que siempre el deporte es sinónimo de salud, ¿vale? Si una persona quiere arruinarse la vida consumiendo ese tipo de sustancias, al final no vamos a poder hacer nada para luchar contra eso. Contra lo que tenemos que luchar es contra la romantización de ese tipo de productos, de ese tipo de cuerpos. Decirle a la gente que esos cuerpos son posibles. No, contra eso tenemos que luchar. Decirle a la gente que esa foto de ese tío en Instagram es natural. No, no eres natural, tío. No lo vendas como natural, porque estás engañando a la gente. Estás diciendo a la gente que lo puede conseguir a través de tal y al final van a optar por la vía rápida y lo van a utilizar. Esa es la verdadera lacra. El hacer creer a las personas que no hay ningún tipo de riesgo en conseguir ese fisicazo que tiene ese tío, ¿vale? Y sí que los hay, entraña mucho riesgo. Y el deporte, repito, ante todo, tiene que ser sinónimo de salud. Y hay deportes que evidentemente no pasan por ahí, no pasan por ese umbral de la salud. Les da un poco más igual. Bueno, hemos hablado de disciplina, de entrenamiento, de alimentación, suplementación. Hemos hablado un poco de todo. Yo te quiero preguntar, tú como una persona que trabaja, entrena, estudias unas oposiciones, ¿cómo te organizas tu vida? O sea, ¿cómo te organizas en tu día a día? Pues también es una buena pregunta. Pues supongo que es un poco hoy en día la vida que llevamos y la autoexigencia que nos ponemos, que los horarios los ajustamos cada vez más. Tenemos la cultura, yo lo llamo siempre como de rellenar. Encontramos 2 horas libres al día y las personas que somos así un poquito inquietas, las rellenamos de algo nuevo. Voy a aprender a hacer ganchillo. Tenemos un par de minutos al día libre y queremos hacer algo diferente o tal. Y es un poco también lo que tenemos que trabajar, en darnos nuestra pausa, en reivindicar la pausa, en disfrutar un poco de lo que conseguimos, de lo que sabemos, de lo que aprendemos. Y eso nos cuesta un poco. Pero es verdad que no es fácil compaginar tu trabajo con unos estudios, con además una oposición, si estás estudiándola o pretendes estudiarla. Porque tu trabajo, por ejemplo, este tipo de trabajo al final, supongo que como cualquier otro, te exige una formación constante. La evolución del deporte no solo es, qué bien, pues ahora está de moda y viene más gente, vale, pero es que esa gente quiere más. Claro. Quiere más porque ve más. Y si ve más, tú necesitas saber más de lo que sabías con 50 usuarios, porque ahora tienes 100. Cuando tengas 150, necesitas saber más todavía porque tienes un grupo más heterogéneo, más distinto. Sí, lo que hablábamos antes, ¿no? La gente ya no solo quiere sudar, quiere entender. Claro, la gente no quiere sudar, la gente quiere... Además, la gente lo valora, tío. La gente valora mucho que tú des una explicación técnica. Intenta no hablar en chino, evidentemente, no hablar con unas palabras como las que tú estudiaste en tu máster.
Pero la gente valora que decir, lo estoy entendiendo, pero es que se nota que esta persona entiende lo que dice, sabe tal. Yo me enrollo mucho en los entrenamientos porque me gusta no solo explicar lo que toca hoy o vomitarlo, ¿no? Sino me gusta que lo entendáis, ¿vale? Me gusta que os decir, pues el entreno vais a notar esto dentro del WOD. Vais a notar esta fase del WOD que vais a sentir esto. Vais a notar aquí esto, vais a notar aquí tal. Y que la gente dentro ya del entreno reconozca esa sensación, la gente lo valora, dice, tenías razón, tío, tal cual. Y se van para casa diciendo, tengo un buen entrenador. Y al final eso, pues imagínate, la alegría más grande. Qué bueno. Vamos a ir finalizando, antes de entrar en un bloque especial que va a definir a Fuera de Norma ya en la concatenación de todos los episodios. Pero antes de entrar en este bloque, si tuvieras que dar un consejo real sobre salud a un chico o una chica que entra por la puerta del box, que es súper inseguro, que no sabe por dónde empezar, que viene con ganas de hacer deporte, pero que no sabe no sabe cómo empezar, y de hecho incluso se siente un poco vivido efectivamente porque ve que, pues bueno, aquí hay un feeling entre todos los que ya están haciendo deporte. Si tuvieras que darle un consejo sobre salud y animarle a que empiece por algún sitio, ¿qué le dirías? Pues mira, si una persona llega nueva y llega con esa serie de inseguridades, pero tiene claro que es el momento de dar un cambio, cuando una persona viene al centro, cuando va a cualquier sitio, porque va buscando algo, buscando un producto, en mi caso, pues el deporte, ¿no? Yo le diría, mi primer consejo es que dejar afuera inseguridades, dejar afuera todo lo que cree que sabe, ¿vale? Y que preguntara y escuchara mucho, que pusiese confianza, en este caso en mí, como entrenador. Eso sería para mí un consejo buenísimo, ¿vale? Porque hay mucha gente que tiene ideas preconcebidas, es inevitable. Claro. Por la lesión. Mucha gente viene con miedo. Claro. Quiere probarlo porque su vecino Manuel le ha dicho que se lo pasan grande, le está notando un cambio físico a su vecino Manuel, le está viendo que cada vez está mejor y ya le ha dicho 2 o 3 veces que venga a probar con él. Y ahora ese día llega y dice, pero es que yo tuve una lesión de rodilla hace 20 años y tal. Déjalo fuera, deja el miedo fuera. Déjame a mí trabajar o confía en mí. Y eso lo puedes hacer cuando realmente te consideras un buen entrenador. Tú dejas que la gente confíe en ti porque tú sabes que le vas a devolver con creces esa confianza. ¿En qué? En forma de salud, de físico, rendimiento, la cabeza más despejada. Tienes algo que ofrecerle, pero él necesita dejar fuera todo eso, quitarse esos miedos. Ese sería mi consejo. Estoy contigo. Sí. Pues mira, bueno, vamos a dar por terminado el podcast. Para mí ha sido súper enriquecedor. La verdad es que me voy a casa con muchas ideas nuevas, con muchas más ganas de entrenar. O sea, estoy deseando que sea mañana. Mañana ya no tendrás tanto. Mañana ya no tendré tanta ganas, sí, es verdad. Pero bueno, muy guay. La verdad es que para mí ha sido súper enriquecedor. Tienes a tu derecha una cajita, una especie de caja fuerte. Cógela, por favor. Y en ella tienes un papel con un nombre y un cargo escrito, que es la siguiente persona que va a pasar como invitado de Fuera de Norma. Sí. Y queremos darte la oportunidad de elegir entre darle un consejo sobre tu background, sobre lo que dominas, sobre la salud, sobre el deporte, sobre la disciplina, ¿no? Dentro del mundo del deporte. Poder elegir entre darle un consejo a esa persona o hacer una pregunta, algo a lo mejor que te dé curiosidad sobre esa persona. Esa persona lo leerá cuando abramos el segundo podcast, el próximo episodio, y bueno, y también pues dará imagino que su... Vale, ¿y qué la tengo que escribir aquí en el papel? Sí, puedes. Vale. Tienes ahí el boli, tienes la nota, nosotros no vamos a saber cuál es, ¿vale? De hecho... ¿vosotros no leéis la...? Nosotros no vamos a leer la nota, la leerá el invitado en el próximo episodio, y nosotros descubriremos cuál es, y bueno, él contestará si le has escrito una pregunta o le has escrito un consejo. Vale, ¿es un consejo o una pregunta, ¿no? Lo que tú Lo que tú digas. Vale.
puedes tomarte tu tiempo, Sí, puedes... sí, lo voy a necesitar, ¿eh? Porque Claro, ¿no? Es normal, sí, sí. es curioso. De hecho, es un momento para reflexionar, por si tienes alguna inquietud sobre esa persona o básicamente por todo lo que hemos hablado, por tu background, si le podrías dar un consejo de vida también, ¿no? Ujú. Vale. Creo que la tengo. ¿Hace falta que ponga mi nombre también o Si quieres, lo pongo al final, ¿vale? Sí, puede firmar y así efectivamente. corroboramos que es cierto. ¿Meto la caja? Sí. Vamos a intentar no Intentaremos no abrirla. no abrirla, prometemos. efectivamente. Y hasta el Hasta el siguiente próximo episodio nos quedaremos nosotros también con las ganas. Totalmente. Nosotros también con las ganas. ¿Listo? Bueno, también tenemos una última sorpresa para terminar el episodio y es que, bueno, te queríamos regalar, esto ha sido un detalle de todo el equipo, queríamos regalarte este obsequio de Fuera de Norma para que, bueno, nos lleves en el corazón y pertenezcas ya a ese 99% de personas que han participado en... Vamos, sí, muchas gracias, sí, súper chula. Claro que sí. Que la disfrutes, tío. Gracias. A ver si te queda bien, esperemos que sí. Bueno, ya haremos algo. Sí. Bueno, Marco, pues la verdad que esperamos que hayas estado a gusto. Mucho. Nosotros, la verdad que ha sido súper gratificante estar contigo. Y bueno, nada, que muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Un ratito. Bueno, yo nada, deciros que muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Me hace ilusión, la verdad, cuando me lo dijo Rafa, me pareció una idea súper chula. Ojalá que os vaya súper bien, me parece un formato además súper interesante. Y nada, aquí tenéis vuestra casa, espero que haya sido una charla constructiva, que aprendáis vosotros, que aprenda la gente, por supuesto, y que esto sea nada más que el principio de algo enorme. Claro que sí. Sí, es verdad. Gracias, chicos. Gracias, Marco.